conocer este libro y al estudiarlo. Y como parte final, vamos a ver un comentario general de las visiones de Juan en este libro. Hay muchas, no nos hemos enfocado en todas, pero a grandes rasgos vamos a hacer un recorrido, hermanos, acerca de esta materia, que son todas las visiones que Juan tuvo allí. Fueron varias, le mostraron todo como cuando usted, no sé si usted tenía fotos antes. Hoy día las fotos todas se guardan en el computador. Antiguamente uno tenía fotografías, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Uno tenía fotografía en esas cosas que las guardaba como recuerdo. Y si usted quería ir viendo una foto, le daba vuelta a la página y tenía otra. Le daba la vuelta a la página y tenía otra. De esa misma forma, en este comentario general de las visiones de Juan, en el Apocalipsis, vamos a ir nosotros dando vuelta y viendo diferentes fotografías o visiones que Juan tuvo allí en la isla de Patmos. Bien, continuamos con la fecha en que se escribió este libro. Allí tenemos entonces el inicio del libro. El libro de Apocalipsis se escribió en una época en que los cristianos se enfrentaban muchas enseñanzas falsas. Eso quiere decir que tempranamente la iglesia cristiana se empezó a sentir trastocada por falsos maestros que trataban de distorsionar la verdad de las escrituras. Tenemos que pensar también que en aquel tiempo no estaba la escritura como la tenemos nosotros hoy. Hoy día usted tiene una Biblia hasta en el teléfono, ¿cierto? Y en ese tiempo las escrituras estaban guardadas y reproducidas en los lugares donde estaba la iglesia, y los padres de la iglesia tenían la bendición de transmitirla a los demás. Lo otro es que usted debe saber que la mayoría de las personas eran personas que no tenían acceso al estudio, no sabían escribir, no sabían leer, de tal manera que se precisaba que aquellos hombres que estaban al frente de la obra del Señor tomaran los escritos de Pablo, los escritos de Juan, los escritos de Pedro, y pudieran leérselo a los demás. Pero en ese tiempo también hubo un poco de apatía y mucha persecución contra los creyentes. Es posible que la persecución comenzara por parte de los funcionarios romanos, y sobre todo las primeras décadas del cristianismo, y luego, hermanos, el siglo completo se llenó de sangre en la persecución de los hijos de Dios. El primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, y siempre los que han buscado la verdad, los que han conocido la verdad, han sido perseguidos. Porque sabemos que el Señor se lo admitió y se lo dijo a sus creyentes, a todos sus seguidores. Amén. En el mundo tendríais aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y Él lo dijo de otra forma. Y si con el Maestro, con su Señor, hicieron esto, imagínense que no van a hacer con ustedes. Amén. Así que al inicio de este libro, o cómo se inició este libro, hermano, fue justamente aproximadamente en el primer siglo, es decir, antes de terminar el primer siglo, aproximadamente unos 70 años después que Cristo fue crucificado y levantado al cielo. Por ahí, todos los estudiosos dicen que puede haber sido entre el año 95 y 100 aproximadamente. Juan fue deportado y exiliado a una isla llamada Patmos. Es una isla, como lo ve usted ahí en la figura, en el mar Egeo, a unos 100 kilómetros al sudeste de Éfeso. Allí Juan fue relegado. Él no era el único que estaba allí, había más personas. El Imperio Romano
bajo el dominio y poder de Dominiciano, llevó a muchas personas allí. Y la verdad que esto era una isla desolada. Hoy usted puede ver ahí esa isla con algunas imágenes de construcciones incluso. En ese tiempo era una isla muy inhóspita, rodeada de altas rocas y rodeada del océano, que era imposible salir de allí. Como ya usted puede verlo en la pantalla, la ciudad más cerca estaba a 100 kilómetros. Entonces eso era imposible de escapar de allí. Imposible. Así que Juan fue dejado allí. La verdad que la fecha, tal como lo dicen los eruditos, pudo haber sido escrito este libro entre el año 95 al 100 más o menos de la era cristiana. Es un libro que está dentro de la escatología, que es, hermano, la revelación de las cosas futuras, de las cosas que están por suceder. No es el único libro con esta tendencia o con estas características. En la Biblia hay más libros con esta. Tenemos, por ejemplo, el libro de Daniel, que en sus primeros capítulos es un libro que podemos entenderlo todo, pero luego hay algunas figuras, hay algunos escritos que son difíciles de entender. Y es más, Dios le dijo a Daniel que cierre y selle el libro hasta el final de los tiempos. ¿Ah? Entonces, hay libros escatológicos, por ahí hay algunas profecías escatológicas por parte de Ezequiel, por parte de Jeremías, por parte de Malaquías, en fin, son algunas de las profecías escatológicas, en otras palabras, que están para el futuro. Ahora, veamos lo que dice allí en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. A ver si están con la Biblia, me dijeron. Voy a permitir que el pastor Raúl lea el primer verso. Capítulo 2. Están con su Biblia, ¿cierto? Ya. Mi hermana Margarita lee el versículo 10. Ya, pastor, por favor. Vamos a hacerlo interactivo. Capítulo 2, verso 4. Verso 4. Dios habla a la iglesia de Éfeso declarando esto. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Entonces, veamos que el Apocalipsis está manifestándose a la iglesia, pero también tiene lo que yo acabo de decirle, una revelación futura. ¿Ah? Ahora, el escritor está mostrando que ellos están padeciendo. Como le decía en el versículo 10, es, hermana Margarita, está por ahí, léalo por favor. Amén, pastor. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vemos nosotros que este libro tenía su propósito de Juan al escribirlo y la inspiración del Espíritu para bendecir la iglesia, para alentar a la iglesia en un tiempo de mucha persecución, de mucha lucha, de muchos males que venían a los creyentes. Quisiera que ustedes anoten los siguientes versículos que continúan. El mismo capítulo 2, versos 14 y 15, el capítulo 3, verso 16. También puede ver en el capítulo 6, verso 9, las cosas que Juan lo inspiraron por el Espíritu Santo para que escribiera. Entonces, esto fue escrito en un tiempo en que la iglesia enfrentaba una gran persecución, mucha
mucha oposición. Y allí entonces Dios deja caer su palabra en el corazón de Juan para que pueda alentar la iglesia. Así que podríamos decirle, hermano, que el que nosotros estemos viendo este libro también es sumamente importante, mayormente en esta circunstancia en que estamos viviendo, porque no podemos decir que estamos viviendo tan bien, cuidados por el Señor, y quizás ninguno de nosotros trastocado, pero el mundo está viviendo, hermanos, una crisis. Y si bien es cierto, nosotros no estamos guardados bajo el poder del Señor, pero hay creyentes en otros países donde están siendo perseguidos, donde están siendo muertos, en los países musulmanes, en Turquía, en África. Hermanos, estaban quemando iglesias, una cantidad enorme de iglesias, matando pastores, misioneros. Ahora, estas palabras de este libro, hermanos, más que para leerlo, a ver, ¿sabe por qué? Porque hay mucha gente que lee el Apocalipsis para ver qué es lo que viene, como cuando alguien abre el diario y encuentra el horóscopo y dice, a ver, ¿qué me va a decir el horóscopo hoy día? ¿Cómo me va a ir? ¿O cómo me va a ir? ¿Cómo van a venir las cosas mañana? Algunos tienen la idea así al escudriñar este libro, pero escúcheme, este libro tiene el propósito de alentar a la iglesia, de fortalecerla, gloria al Señor, y demostrarle que ocurra lo que ocurra, Él está en control de todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver si no nos perdemos ahí con... A ver, mi pastor Raúl, ¿qué pasó? Vamos con el detalle del libro, pastor. Ya. Vamos a ver, decirle que este libro, el libro de Apocalipsis, fue un libro que costó mucho para que fuera canonizado. Después, este libro salió repartido entre las iglesias, pero los eruditos dicen que aproximadamente en el segundo siglo, a finales del segundo siglo, es decir, 100 años después que Juan lo escribió, recién la iglesia lo aceptó dentro del canon de la escritura, recién lo aceptaron como un libro divinamente inspirado. Eso quiere decir que este libro, antes de ser canonizado, tuvo muchos adversarios. ¿Sabe? Entre los primeros creyentes de finales del primer siglo y inicios y en el segundo siglo, pensaban que este libro era un libro escrito por un demente, por una persona que no estaba bien. Hubo un hombre que trató de juntar los libros y compactar los libros del Nuevo Testamento, y él no aceptó el libro de Apocalipsis. Ese hombre se llamaba Marción, fue un reconocido creyente, muy entusiasta por las Escrituras, y él empezó a recopilar los evangelios, las cartas apostólicas, dejando fuera varios libros del Nuevo Testamento, y entre ellos el Apocalipsis. Quiero decirles que este libro siempre ha tenido enemigos, siempre ha tenido enemigos. El diablo es el principal enemigo de este libro. ¿Sabe por qué? Porque en sus páginas de este libro, el diablo se le ha anticipado lo que le espera. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Así que verá usted cómo el diablo se interesa en que usted ni siquiera abra la hoja de este libro,
¿Sabe por qué? He escuchado a muchos creyentes, no, pastor, me da miedo leer el Apocalipsis. Además que no entiendo nada y me da miedo, pastor, que cada cosa que sale ahí, y no entiendo porque leo del dragón, leo de la bestia, leo de este otro, de los jinetes y de los caballos y de las copas, y en fin, pastor, no entiendo nada. Entonces me da miedo. Y sabe usted que durante mucho tiempo el libro Apocalipsis era un libro cerrado, porque al diablo le interesa que este libro ojalá ni se predique de él en la iglesia. Y es más, ¿en cuántas de nuestras iglesias se predica del Apocalipsis? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje basado en el libro de Apocalipsis? ¿Cuántas veces hace? Seguramente hace mucho tiempo. ¿Ah? Y claro, alguien puede decir, bueno, pastor, es que hay que conocer bien la cosa para no estar dando bote ahí, y tiene toda la razón. Pero yo creo que si cada uno de nosotros vamos a este libro con un corazón quebrantado, un corazón, hermanos, humillado, y le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, vamos a lograr extraer las perlas y los tesoros que este libro tiene para todos nosotros. Amén. Entonces, hermanos, tuvo adversario este libro y hubo, como le digo, un reconocimiento recién y aceptación de este libro en el año cercana al 200 después de Cristo, es decir, un siglo después que este libro fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Así que vamos a la siguiente diapositiva, hermanos, y vamos conociendo entonces un poco, enseguida vamos a ir conociendo al escritor de este libro. Es importante que conozcamos esto, al autor del libro, para que así nos hagamos una idea. De acuerdo a lo que conocemos de él, de este libro fue escrito por el apóstol Juan, a quien es conocido en las Escrituras el discípulo amado. Ahora, el libro mismo habla quién fue el que lo escribió. Amén. Está la hermana María Luisa ahí. ¿Tiene la Biblia ahí? Para que lea el capítulo 1, verso 1. Está mi hermano Gregorio. Capítulo 1, verso 9, por favor. Mi hermana María Luisa, por favor, lea el capítulo 1, verso 1. Ábrale el micrófono, pastor. Abra su micrófono nomás, hermana María Luisa. Capítulo 1, verso 1. Amén. No se puede activar. No puede. Ya. Ahora sí. Amén. Ahora Ya, sí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿A quién se la envió? ¿A quién se la envió? Juan. A su siervo Juan. Amén. Gracias, Amén. hermana Luisa. Amén. Entonces, el escritor está en el mismo libro, está dando a conocer que él fue el que lo escribió, es el autor del libro. Ahora dejemos claro, el que lo escribió, pero el de la revelación fue Dios. En otras palabras, tomamos lo que dijo Pedro, que los santos hombres de Dios escribieron y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? A ver, capítulo 1, hermano Gregorio, verso 9. Amén. ¿Me escuchan ahí? Amén. ¿Sí? Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la potencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Allí está entonces yo, Juan, vuestro hermano. ¿Ah? Estaba en la isla de Pasmo. Ahí nos deja claro dónde estaba, dónde se escribió y dónde tuvo la revelación. La isla de Pasmo la vimos recién. Bien. Quiero decirles que Juan no tan solo escribió este libro, sino escribió el libro que lleva su nombre y que es uno de los 4 evangelios. El cuarto evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento lo escribió él. Eso significa que era un prolijo escritor. Y no tan solo escribió el cuarto evangelio y este libro de Apocalipsis, sino que escribió 3 libros más. En otras palabras, 5 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él. ¿Sí? 5 libros fueron escritos por Juan. Primera, segunda y tercera de Juan, que están antes del Apocalipsis, el libro de Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Amén. Nos preguntamos, ¿y quién fue Juan? ¿Y quién fue Juan? Si nosotros lo vemos, él es una persona que lo vamos a ver con su carácter. Ahí está la diapositiva, usted la está viendo. ¿Quién fue Juan? Juan era uno de los otros 2 hermanos que eran Jacobo, Santiago y Juan. Amén. En el capítulo de Lucas 9, si mi hermana Margarita lo lee, capítulo 9 de Lucas, versos 53 y 54, Amén, pastor. 53 y 54. Ya, amén. Dice así en el nombre del Señor. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Ojo! Como vemos nosotros aquí empezamos a conocer quién era Juan. ¿Ah? No era nada un gatito de chalet, parece que era un tigre, oiga. Un hombre, digamos, que se las traía. Decidido. Estaba decidido, estaban predicando en un lugar y la gente no lo quiso recibir la palabra ni a Jesús. Y Juan, con Jacobo y su otro hermano se llamaba Santiago, oiga, van donde Jesús y dice, Señor, ¿y qué se imaginan esto? Oremos y que descienda fuego y los mate a todos estos canallas. Oiga, el temperamento que tenía este hombre, el carácter, ahí o sea, estamos viendo, porque acá arriba yo puse que él era el discípulo amado, el discípulo del amor, el discípulo de la bondad. ¿Se da cuenta? Pero no todo el tiempo fue así. Es decir, el origen de este hombre era un origen muy, muy agresivo, muy aguerrido. ¿Ah? Ahora, dentro de lo que nosotros conocemos del carácter de Juan, estaba por qué Jesús los denominó a ellos los hijos del trueno. Marcos capítulo 3, verso 17, hermana. A ver quién está por ahí. Alguien que... Marcos capítulo 3, verso 17. ¿A quién tengo? ¿Quién está por ahí? Mi hermana Melina está por allá. Ya. Marcos 3, 17. Ahora. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno.
Amén. ¿Cómo le denominó entonces? ¿Con qué apodo? Los hijos El trueno. Los el hijos. trueno. Imagínense cómo suenan los truenos, imagínense. ¿Ah? Eso significa que esta gente, hermanos, su carácter, su formación o cómo eran, no eran nada de pacíficos, sino por el contrario. Si había que, el anhelo de ellos incluso era matar a todo ese pueblo ahí, que descienda fuego del cielo como hizo descender Elías allá en el monte y quemó el sacrificio. Pero ellos querían matar a la ciudad, oiga, como lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Sin embargo, después de eso, vemos también su carácter. Aun cuando, hermanos, fue transformado, también, hermanos amados, Juan fue transformado en su carácter. Fue transformado de tal forma que, hermanos, la Escritura lo presenta como el discípulo amado, el hombre que fue transformado y fue lleno de amor, lleno de compasión. Amén. Vamos a ver el capítulo 19 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Estamos hablando del escritor. Es bueno que lo conozcamos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. El pastor Raúl que lo lea, por favor, a fin de que podamos, me imagino que lo tiene ahí ya. 26. Juan 19, 26. Dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mire, hermanos, ese discípulo fue tomado por Jesús. Ahora, fue el único que estuvo allí junto a la cruz con las mujeres que lloraban al maestro, con María Magdalena, con las otras mujeres y con la madre de Jesús. Estuvo allí, hermanos, apoyando a esas mujeres. Los demás todos arrancaron. No hubo ninguno. El único que se mantuvo junto a la cruz, en medio de la peor circunstancia, fue él. Y no tan solo eso, sino que ¿quién podría encargar a alguien tan valioso en alguien que no confiara? Eso significa que Jesús había visto el profundo cambio que se había provocado en el corazón de Juan, que él depositó en las manos de ese hombre a su propia madre. Por eso es que le dice, cuando vio a su madre allí, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Le entrega a la mamá: mira a ese que yo quiero, a ese que yo amo, míralo como tu hijo. Y luego le dice al discípulo: hijo, he ahí tu madre. Desde ese día, él la recibió, hermanos, como su propia madre, y él la cuidó, la guardó. Se da cuenta que cualquiera no haría, hermanos, algo así. Pero Jesús conocía lo suficiente ya a su discípulo amado para poder entonces entregar, hermano, lo más preciado que él tenía, que era también su madre. Ahora, la Biblia dice que en la Santa Cena, Jesús, hermanos, estaba sentado y este discípulo se recostó en su pecho. Amén. ¿Recuerda eso? Amén. Ahora, Juan fue el último de los apóstoles, el último de los discípulos.
Veámoslo en Juan capítulo 21, hermano Gregorio, Juan capítulo 21, verso 21 al 23. 3 versículos, por favor, 21 al 23. Con esto vamos concluyendo, dando una imagen, dando una pequeña biografía del escritor. Amén. Juan capítulo 21, verso 21 al 23. Amén. Lo escuchamos, hermano. Amén. Dice, cuando Pedro vio, dijo a Jesús, Señor, hoy que de este. Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Amén. Amén. Bien, amados, como ustedes pueden ver allí, hubo un momento en que Jesús tuvo que conversar con Pedro. Ustedes recuerdan el diálogo que tuvieron cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y él dijo, sí, Señor, apacienta mi oveja. En esa conversación que tuvo Jesús con Pedro, también estaba Juan al lado escuchando. Y cuando Jesús le termina diciendo a Pedro, mira, cuando eras joven, cuando eras mancebo, ibas para donde querías, pero llegará el tiempo en que otro te ceñirá y no irás donde tú quieras, sino a donde él te lleve. Entonces, con esto también Jesús le estaba mostrando a Pedro que con muerte habría de glorificar el nombre del Señor. Y cuando vio a Juan, Pedro, cuando vio a Juan, le dice, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de este? Entonces Jesús le dice, ¿y qué? Si le dejo hasta mi venida, ¿qué te importa a ti? ¿Ah? Si mi anhelo es que él quede hasta mi venida. ¿Ah? Entonces, todos entendieron que realmente Jesús le habría dicho que no iba a morir, pero nunca fue eso. Ellos no entendieron. Siguió entre todos los creyentes la idea de que el único que no iba a morir iba a ser Juan y que Jesús iba a volver pronto. Es verdad que el libro Apocalipsis también dice, he aquí, yo vengo pronto. Pero los tiempos y los horarios o los días de el Señor en relación con el tiempo no son como nuestros tiempos. Entonces, cuando ellos entendieron, aquí vengo en breve, ellos creían que venía el otro día. Y nosotros nos damos cuenta de que llevamos 2000 años y todavía no ha aparecido nuestro maestro. Pero en el fondo, Juan fue el último de los apóstoles, el que quedó hasta el final. Y él tuvo la visión del retorno de Cristo. Y no tan solo la visión del retorno de Cristo, sino las cosas finales. Entonces, cuando Jesús le dice, ¿y qué si a él lo dejo? ¿Ah? ¿Qué de ti? Le dice, ¿qué te importa? ¿Ah? Preocúpate de ti nomás. ¿Ah? Entonces, eso es más o menos lo que sucede en este texto aquí, a donde la palabra del Señor nos dice, hermanos amados, acerca de que Juan fue el último que quedó. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. La bendición del libro. Este libro es una bendición para todo el pueblo del Señor. Y aquí hay tres cosas que quiero destacar en el capítulo 1, verso 3 de Apocalipsis.
Mire, la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, dichoso, feliz. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De nuevo, el tiempo está cerca. Bienaventurado, dichoso. Hay una bendición en este libro, en leerlo. Por supuesto, la bendición está en toda la Biblia, leer toda la Biblia, pero especialmente este libro ofrece una bendición para los que lo leen, para los que lo oyen y para los que guardan esta palabra. Leer, hermanos, la Escritura. ¿Cuántos tienen hábito de leer las Escrituras? ¿Cuántos tienen un buen oído para oír? No se olvide que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Amén. Guardar. ¿Cuántos, aleluya, guardan la palabra? Mire lo que dice el Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. En mi corazón he guardado. Guardar, hermano, las palabras de esta profecía. Oír, leer. Gloria al Señor. Es una bendición. Hermano, probablemente muchos se asustan al leer este libro. ¿Por qué? Hermanos amados, porque del capítulo 6 hasta el último capítulo, hermanos, solo ven un caos. Hermanos, los juicios de Dios, los terribles, hermanos, y terribles juicios de Dios, cómo, hermanos, se desata sobre la tierra toda, hermanos, la furia y el furor de Dios sobre esta humanidad y sobre la tierra. Entonces algunos dicen, no, pastor, me da miedo. Escúcheme, si usted no lee, si usted no escucha bien esta palabra, si usted no la guarda, le encuentro toda la razón que tenga miedo. Pero el que está seguro en Cristo, el que ha creído en Él y el que ve en la palabra su esperanza, entonces no debería temer, debería leerlo, debería oírlo, debería guardarlo. Aleluya, porque está la bendición, hermanos, de saber que Dios está en control de todo, que usted está en el hueco de su mano, aleluya, y Él nos va a guardar, y Él nos va, aleluya, a libertar. Entonces, no tengamos temor, aunque el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, le dice a una de la iglesia, pero seréis echados en la cárcel, pero tendréis tribulación por 10 días, y todo no durará más, porque no hay mal que dure 100 años, hermano. Aleluya. Y usted nunca va a vivir tantos años. Así que alégrese en el Señor, lea la palabra, escúchela, aleluya, y guárdela. Amén. Gloria al Señor. Es la bendición que hay en este libro. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. Gloria al Señor. Quiero que veamos algunos métodos de interpretación de este libro. La verdad que hay muchos, hermanos, son muchos. Hay mucha gente que tiene diferentes formas de ver, hermanos, el libro de Apocalipsis. Amén. Ahora, quiero decirle que está el preterista. Esta es una escuela o algunos teólogos que, hermanos, interpretan la escritura de esta forma. Y quiero decirles que esta escuela de interpretación o forma de interpretar, dicen ellos que todo el libro de Apocalipsis se cumplió en el primer siglo. Y en su profecía, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, identifican a los personajes con personajes históricos del primer siglo. En otras palabras, el libro de Apocalipsis es un libro que ya se cumplió todo en el primer siglo.
Eso es lo que dice esta escuela, esta forma de interpretar la escritura del libro de Apocalipsis. Interpretan que toda la figura y todo lo que Juan dijo ahí en el libro de Apocalipsis ya fue cumplido en el primer siglo. Luego hay otra escuela de interpretación que es la idealista. Esta escuela de ideas de interpretación, ellos ven el libro de Apocalipsis como una alegoría del combate espiritual entre el bien y el mal, que todo creyente va a tener, todo creyente fiel va a tener durante su vida cristiana. Entonces es como espiritualizar esto como una alegoría, que es el combate del cristiano que es fiel a Dios y que está representado en este libro y en sus páginas, hermanos, sobre la vida del creyente. Está la siguiente, que es la escuela de interpretación futurista. Esta escuela coloca el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis poco antes de la venida de Cristo por segunda vez. Escuche bien. Esta escuela de interpretación coloca el tiempo del cumplimiento del libro de Apocalipsis poco antes de la venida de Cristo por segunda vez. En otras palabras, quienes tienen la corriente de esta escuela aseguran de que gran parte de este libro no se ha cumplido y que se habrá de cumplir antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, escúcheme, tiene que hacer una diferencia entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. ¿Me está entendiendo? Tiene que hacer la diferencia usted. Porque primero está el arrebatamiento de la iglesia y después la segunda venida, donde la Biblia dice, y todo ojo le verá. Entonces, esta escuela futurista dice que este libro en cabalidad va a tener casi su cumplimiento antes de la segunda venida de Cristo. Veamos la cuarta escuela. Son muchas. La cuarta escuela se llama historicista. Es una escuela que relaciona el Apocalipsis con toda la historia desde el inicio de la iglesia hasta el final de la iglesia. Y esta escuela afirma que las profecías del Apocalipsis abarcan toda la historia de la iglesia cristiana, desde su inicio hasta el establecimiento del quinto reino universal de Cristo, después de su segunda venida. Es decir, esta escuela cree que durante el primer siglo, segundo, tercero, hasta hoy, todos los personajes que han aparecido en su historia representan a los personajes que están descritos en la simbología del Apocalipsis. Por ejemplo, algunos creen que Napoleón Bonaparte es una de las bestias que aparecen saliendo del mar, en el capítulo 12. O otros ven a Hitler, otros ven a otros personajes de la historia. Hermano, algunos ven incluso hasta el comunismo, a Carlos Marx, en alguna de estas profecías. No tengo duda de que algunos se pueden parecer. Y quizás tengan hasta la cara de bestia como las que están ahí descritas en el libro de Apocalipsis. Pero, hermanos amados,
esta gente de esta escuela, unos ven una cosa, otros ven otra cosa. Lo que uno vea en una figura, ve al jinete montado en el caballo blanco del capítulo 6, verso 1, ven a Napoleón Bonaparte, otros ven a otro jinete, ven a otra persona. Entonces, nadie se pone de acuerdo en esta parte de la interpretación del Apocalipsis en el modo historicista. Es muy ambivalente la forma en que lo ven. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es entonces la escuela o cuál es nuestro enfoque que nosotros tenemos de este libro? Amén. Nosotros, hermanos, personalmente lo digo, y quisiera que todos mis hermanos pudieran evaluar si tienen otra idea acerca del libro de Apocalipsis, que lo puedan evaluar su criterio, su forma de ver este libro, de acuerdo a lo que creemos como iglesia sobre este libro. Nosotros aceptamos o nos inclinamos dentro de lo que es la interpretación futurista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hemos visto cosas terribles en esta humanidad, hemos visto la guerra, hemos visto la Primera, la Segunda Guerra Mundial, se habló de la gran peste, del primer milenio, o del primer, del año 1900, hermano, la peste negra, la peste española, cosas terribles, con una cantidad enorme de muertos. Hablan los especialistas en el tema, dicen que probablemente hay muchos muertos durante eso, más de 80 muertos aseguran. Ahora, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros aceptamos, hermanos amados, la interpretación de este libro en el enfoque futurista? Tomamos como clave el capítulo 1, verso 19. Yo lo voy a leer y quisiera que usted lo pueda entender, hermano, de esta forma. Quiero explicar esto, porque este es un versículo clave para entender nuestra forma de interpretar este libro. Bien, si usted lo tiene ahí, Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. ¿Lo tiene? ¿Sí? Amén. Mire, escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que son. Y escribe las cosas que serán después de estas. O sea, después de estas dos, viene una tercera, que son las cosas que serán después. Está, entonces, primero, las cosas que has visto. Segundo, las cosas que son. Tercero, las cosas que serán después de estas. Este versículo nos da el hilo para interpretar, hermanos, toda la trayectoria del libro. Enseguida vamos a leer en un momento más el capítulo 4, verso 1. Pero escúcheme un momento. Dice, escribe las cosas que has visto. ¿Qué vio? ¿Qué es lo que vio? Ese es el capítulo 1. Esas son las cosas que le ordena que escriba. Escribe las cosas que has visto. ¿Qué vio? ¿Ah? Vio, hermanos amados, la figura de Cristo. Vio a su maestro, a ese que caminó con él 3 años y medio, a ese que lo vio clavado en la cruz, a ese que lo vio
tomado en una nube, ascendiendo al cielo. A ese, él lo ve ahora, pero ya no lo ve como lo vio cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando usted lee lo que él vio, fue tan espantoso que la Biblia dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Eso está en el verso 17 del capítulo 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso sobre mí, y puso su diestra sobre mí, diciendo, no tema, porque yo soy el primero y yo soy el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, lo que vio Juan fue tan tremendo, tan glorioso, tan extraordinario, hermanos amados, amados hermanos, que Juan fue imposible que quedara de pie. Estuvo en la barca con Jesús, estuvo pescando con Jesús, caminaron las aldeas, transitaron por diferentes lugares con Jesús, pero esta vez al que vio era justamente a su maestro, pero estaba lleno de gloria. Si usted lo ve allí, dice que, aleluya, su rostro era como el sol con todo su esplendor. Sus ropas eran blancas, relucientes. Sus pies eran como bronce bruñido, resplandeciente, hermanos. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y de su boca salía una espada aguda que es la palabra, quizás en forma simbólica para darnos a conocer, porque dice la Biblia que su voz era como el estruendo de muchas aguas, hermano. Entonces, este versículo le dice a Juan, escribe lo que has visto, para que los creyentes, la iglesia, entendiera que en el que habían creído, en el que habían, aleluya, puesto su confianza, era el Todopoderoso, lleno de gloria, de majestad, el que se declara como el primero y el último, el que le dice a todo, yo soy el alfa y la omega, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, hermano, lo que él vio estaba relacionado con lo que la iglesia debía conocer. Ahora, escúcheme. La gente tiene una mala imagen de Jesús. ¿Sabe cuál es la imagen que tienen de Jesús? Tienen pegado en la pared por ahí un cuadrito donde aparece la figura que supuestamente es la figura de Jesús con unos corderitos, y por ahí aparece un corderito colgado en el cogote del personaje de la figura. Y quizás alguien dice Jesús, y todos siguen la idea que dejó Miguel Ángel del rostro de Jesús, y por ahí el engaño de que aún todavía en el Vaticano está el lienzo con que le pusieron en el rostro a Jesús para enjugarle el sudor y la sangre. Y que todavía estaría allí, que esa figura que hizo Miguel Ángel se parece a lo que está allí en el lienzo. Mentiras del diablo, hermano. Es más, si alguien conoció a Cristo en la carne, él ya no es lo que se imagina la gente como él es. Hermanos, cuando comparezcamos delante del trono de Dios, lo veremos. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo que ninguno quedaremos de pie, hermano. Como dice, aleluya, el capítulo 5, donde dice que todos se postraron, todos, ante el que estaba sentado delante del trono de Dios, y adoraron al Cordero. Aleluya, aleluya, aleluya.
Hermano amado, este es el Cristo que le fue dicho, escribe lo que has visto. Aleluya. Hermano, deje de pensar que los curas tienen esa imagen y que ese es Jesús. Deje de pensar que ese es el Cristo en el que usted ha creído. No, hermano, el Cristo que usted ha creído está lleno de gloria. Ni siquiera usted se puede imaginar. Por eso es que Juan no lo pudo describir. No pudo decir, mire, tenía una barbita media rubia con unos pocos rizos, su cabello era medio rizado, sus ojos eran azules, verdes, y la nariz era media respingada. Nada de eso, hermanos. Porque es imposible, aleluya, describir la gloria del que está sentado junto al trono del Altísimo. Aleluya. Y ese es nuestro Cristo. Amén. Amén. Ahora mire lo que le dice la segunda parte. Escribe las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Las cosas que son el capítulo 2 hasta el capítulo 3 completo. Las cosas que estás viendo ahora, mira Juan, las cosas que son, mira cómo están las cosas. Y le empieza a mostrar 7 iglesias. 7 iglesias que en alguna medida representan a todas las iglesias del mundo entero en la condición en que alguna pudiera estar. En otras palabras, cuando nosotros interpretamos las cosas que son, están hoy día presentes porque Jesús está evaluando a la iglesia de hoy de acuerdo al parámetro que están estas 7 iglesias allí en Asia. Hermanos amados, esas son las cosas. Como dice aquí, escribe las cosas que son. Escribe las que has visto. Escribe las que son. ¿Ah? Y usted puede ver todos estos 2 capítulos donde nos habla el Señor de las cosas que son. Las cosas que son. Ahora, nosotros creemos que el Apocalipsis, estos 2 capítulos de ahora que acabamos, estos 3 capítulos que estamos analizando, 1, 2 y 3, están aún, el capítulo 2 y 3 aún está presente. Es decir, cada una de las iglesias de este tiempo debería mirar estas 7 iglesias y decir, ¿cuáles somos nosotros? ¿Cuál es la iglesia Bethesda? ¿Cuál es Templo Shaddai aquí? ¿A quién se parece? Aleluya. Aleluya. Amén. ¿No le parece, hermano? Amén. Deberíamos evaluar. Nosotros como pastores deberíamos evaluar cuál es la definición de una de estas 7 iglesias en las que nos encontramos. ¿Habremos perdido el primer amor? ¿Habremos permitido que entre entre nosotros Jezabel? ¿Habremos, aleluya, dejado que entren los nicolaitas? ¿Habremos abandonado, hermanos, la verdad de Dios? ¿Nos habremos, hermanos, comparado o nos podríamos comparar y se podrían comparar algunas iglesias con la iglesia de la Odisea? Pero yo quiero decirles que la iglesia de la Odisea, la del capítulo 3, versículo 14, hasta el final del capítulo, representa a la última iglesia que en este tiempo, antes del arrebatamiento, existirá. Pero está la iglesia de Filadelfia, a la que se le hace una promesa. Es la única iglesia que solo es alentada y que tenga fuerza. Y es la única iglesia a la que se le dice que él la iba a librar de la hora de la prueba que había de venir sobre el mundo entero. Amén. Mire, la vamos a leer allí. Amén. Antes de avanzar al pasaje del capítulo 4, verso 1. Capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay una promesa a esta iglesia que va a ser librada de la hora de prueba. Somos de los que creemos que antes que se desencadene todo lo que está descrito en el Apocalipsis desde el capítulo 6 en adelante, todavía está por cumplirse. En otras palabras, creemos que gran parte del libro de Apocalipsis es futuro. Eso no significa que no están sucediendo cosas comparadas con eso. Han habido hambre, pestes, han habido guerras, han habido, hermanos, sediciones, han habido imperios que han masacrado. Todo eso como... Pero cuando Jesús le dijo que vendrían todas esas cosas, le dijo, pero son principios de dolores, porque lo que todavía viene no se compara a lo que nosotros estamos viendo. Si ahora está medio asustado usted, ¿y qué será de un tiempo más? ¿Y qué es lo que viene? Hermano, más dije, Dios está al control, eso es lo importante. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, no se alarme, porque lo peor está desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el último capítulo, más bien hasta el capítulo 19, donde ahí sí que será terrible. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros creemos en que el libro de Apocalipsis, todo su escrito desde el capítulo 6 en adelante, hermanos, está por cumplirse. Algunos que no se han atrevido a decir francamente que estamos en los días del Apocalipsis, dice, se escuchan los cascos de los caballos del Apocalipsis. Y claro, pero todavía no aparecen, hermano. Todavía no aparece el primer jinete, el segundo, el tercero, ni el cuarto jinete de cada uno de esos caballos que, hermanos, están descritos ahí en el capítulo 6. Entonces, las cosas que son, hermanos, son las que estamos viviendo hoy, en el presente. Gloria al Señor. Amén. Ahora, mire las cosas que son para este presente. El verso 20 del capítulo 1. Capítulo 1, verso 20. Porque Juan vio en la mano del Señor, hermanos, 7 estrellas y 7 candeleros de oro. Y aquí se le explica quiénes son, hermanos, las 7 estrellas y los 7 candeleros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿A dónde estaban las 7 estrellas? En la diestra, en la mano. Y de los 7 candeleros de oro, ¿a quién le explica? Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, este versículo se aplica al presente. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está presente. Y todavía cada iglesia tiene su pastor. Porque aquí dice que las estrellas que estaban en su diestra, en su mano, son los ángeles de la iglesia. No quiere decir que cada iglesia tenga un ángel de la guarda, nada de eso. El ángel de la iglesia aquí se describe al enviado. La palabra ángel significa enviado. Amén. Y el enviado es el pastor, el que está, hermanos, allí en la iglesia. Y dice la Biblia, y los 7 candeleros son las iglesias. Las 7 iglesias. Bien. Vamos al capítulo 1, verso 19, perdón, vamos a leerlo de nuevo. Escribe las cosas que has visto
y las que son. El verso 20 es parte de las que son. Y las que serán después de esta. Capítulo 4, verso 1. ¿Qué es lo que va a haber después de estas que son? Capítulo 4, verso 1, verso 2, vamos a ver ahí. Después de esto, dice Juan, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta. ¿Le parece esa voz de trompeta en Tesalonicenses capítulo 4, perdón? Porque el mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos levantados y seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor. Bien, aquí está, en este capítulo y verso, está representado simbólicamente el arrebatamiento de la iglesia. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Lo mismo que dice el capítulo 1, verso 19, y las cosas que serán después de esta, está aquí. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuándo? Después que sea arrebatada la iglesia, después que la iglesia no esté. Y yo te mostraré las cosas que van a suceder después que yo les toque la trompeta y les diga, suban acá. Y con voz de mando y con trompeta de Dios seamos levantados para su gloria. Y dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Hermanos, estas serán las cosas futuras. Allí, en el capítulo 4, capítulo 5, encontramos lo que le va a suceder a la iglesia y lo que vamos a ver en el cielo cuando nuestros ojos sean abiertos una vez que seamos transformados y esto mortal sea vestido de inmortalidad y ascendamos hacia las nubes y vayamos a la boda del Cordero. Hermanos, allí serán abiertos nuestros ojos y veremos todo esto que está aquí. La adoración celestial, cuando son abiertos los rollos, y nosotros vamos a ser parte, aleluya, gloria al Señor. Y seremos parte de los que van a estar allí en el capítulo 5, verso 9. Mire, y cantaban, capítulo 5 de Apocalipsis, y verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Y luego dice de los ángeles, pero aquí, en el verso 9, está la iglesia en el cielo, adorando, una vez que haya, hermanos, ascendido hacia la gloria del Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que, hermanos amados, todo lo que está desde el capítulo 6 en adelante es algo que todavía no ha ocurrido. Hemos visto unas pinceladas nomás, como dice, principio de dolores nomás. Porque todo lo que realmente viene, todo está aún por venir. Amén. Aún está por suceder. Aún no se ha cumplido. Y lo que viene, si usted lee desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, hermano, es terrible. ¿Sabe cómo se llama ese periodo? Tiempo de dolor, tiempo de aflicción. Se le describe en la Biblia como la gran
tribulación. Amén. Hermanos, ¿por qué quiero que usted pueda lograr esto? Para que no se confunda con la interpretación. Ahora, algunos han escudriñado por aquí, por el capítulo 12, por el capítulo 7, por el capítulo más, el libro de capítulo 18, capítulo 17, donde han asociado a Roma, han asociado a algún rey por ahí, al Papa, en fin, podríamos a lo mejor incursionar por ahí, pero todo esto todavía está por cumplirse. Lo único que quiero decirle y la seguridad que tengo, que el jinete del caballo blanco del capítulo 6 no es Cristo. Eso se lo puedo decir. Tengo la plena seguridad que el capítulo 6, verso 1, verso 2, el jinete de ese caballo blanco no es Cristo, es el anticristo. Cristo viene también en un caballo blanco, pero él viene en su segunda venida en el capítulo 16, perdón, capítulo 19, perdón. Verso 11. Verso 11. Entonces, hermanos amados, ahí usted puede sacar sus conclusiones. Entonces, desde el capítulo 6 al capítulo 18, usted encuentra fotografías de lo que va a ser la gran tribulación. ¿Quiénes se van a manifestar allí? El anticristo, el falso profeta. Demonios saldrán de las profundidades del Hades, del abismo. Serán abiertos los abismos, saldrán demonios, habrán plagas nunca altas vistas. Y ahora, si Egipto fue, hermanos, azotado con las plagas, las 10 plagas allí, hermanos, amén. Si los pueblos vivieron plagas como la peste negra, hermanos, en fin, la peste amarilla y todas las pestes, hermanos, lo que viene no se compara en nada a esos tiempos. Todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy, lo que pudiéramos todavía vivir antes que Él levante su iglesia, solo son principios de dolores. Escúcheme, tenemos la claridad que la iglesia no pasará la gran tribulación. Lo otro, a algunos, esto quiero aclararle, algunos creen que nosotros vamos a vivir, porque el periodo en que se establece el reinado del anticristo aquí en la tierra es de 7 años. Pero 3 años y medio de esos 7 años son de gran tribulación. Y algunos creen que nosotros vamos a estar los primeros 3 años todavía acá. Yo creo que Cristo va a levantar ante su iglesia. Entonces, creemos que en esos 7 años se consolida el imperio y el reinado del anticristo y todo lo que viene en esos siguientes capítulos ahí. Bien, yo he tratado de dar una explicación un poco más. Le dije que esto era solamente una introducción para que usted pueda no confundirse al leer el libro, tampoco tenga miedo de leerlo, sino que escudriñe. Ahora, seguramente usted podrá escuchar a algún predicador, pero no se confunda. Hermano, páselo por un colador todo lo que escuche en relación con esto otro. Porque hace tiempo yo escuché que en la corona del Papa estaba el 666. Claro, llegaron a que las letras que tenía ahí todas en romano era el 666. En fin, ahora están diciendo de otra forma, que nos van a poner un chip, toda esa cosa. Se estuvo hablando mucho de las rayitas esas de los códigos en los productos que compramos, no sé. Dice que también está el 666 ahí. En fin, un sinfín de cosas que se han dicho en relación con esto. Hermanos amados, usted espero que vaya comprendiendo esto. Ahora vamos a
la última página de este, hermanos amados, de Mario, de este estudio. Comentario general de la visión de Juan. Capítulo 1, Juan tuvo la visión de su maestro, una visión totalmente diferente. Capítulo 12:3, la visión de Juan sobre la iglesia. Capítulo 4, 1 y 2, vemos nosotros el arrebatamiento de la iglesia simbolizado en la trompeta y cuando le dice, sube acá. Y Tesalonicense dice que al oír la final trompeta, porque él vendrá con trompetas de Dios, y se tocará la trompeta, los muertos la escucharán, y nosotros que viviremos, seremos arrebatados. Amén. Capítulo 4 y 5, tenemos una visión de Juan de la gloria en el cielo. La gloria de los ancianos, de los seres vivientes, la gloria y pleitesía que se le rinde al Eterno. Capítulo 6 al 18, tenemos una visión que Juan le es mostrado de los días de la gran tribulación. El capítulo 19, verso 11, tenemos una visión de Juan de la segunda venida. No se confunda entre el arrebatamiento y la segunda venida. La segunda venida es que Él va a venir y dice que viene con sus santos millares y viene con nosotros. Nosotros bajamos con Cristo en su segunda venida y venimos a reinar con Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Así que no se confunda, hermano, con eso. La segunda venida es la aparición de Cristo a todas las naciones, a todos los pueblos, y todo ojo le verá en el día del arrebatamiento. Solo los creyentes lo verán, nadie más. Y nosotros desapareceremos aquí. Como dice Jesús, en aquel día estarán dos durmiendo en una misma cama. El uno se irá, el otro quedará. Dos estarán en el campo, el uno se irá, el otro quedará. Amén. Gloria al Señor. Bien. En el capítulo 20, verso 1 al 3, encontramos una visión de Juan. ¿Qué va a pasar con Satanás, el diablo? Y eso lo sabe el diablo, ¿ah? ¿No es que sabe la Biblia el diablo? Por eso que le recitó a Jesús en el día de la tentación la Biblia. ¿Se sabe la Biblia del diablo, no? Así que no se deje confundir. Probar los espíritus, dice. De repente no vaya a ser el diablo que le está hablando, diga. ¡Aleluya! Dios nos bendiga, amén. Pero será atado por un ángel y será hecho preso en el abismo, en el pozo del abismo, por 1000 años. Juan, en el capítulo 20, verso 4 al verso 10, tiene una visión del milenio. Porque algunos creen que Jesús viene y todo se acaba, se acabó todo. No, hermano, a este planeta, si Cristo viniera esta noche, le quedarían 1007 años todavía. Ay, tanto, pastor, ¿y a dónde sacó eso? Aquí en la Biblia. Pues. Si Cristo viniera ahora por nosotros, esta humanidad todavía le quedarían por vivir, o sea, este mundo, le quedarían todavía 1007 años. El milenio son 1000 años. El reinado de Cristo sobre la tierra. Está ahí en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 10. Luego viene el capítulo 20, verso 11, una visión de Juan del juicio del gran trono blanco. Y los últimos capítulos, una visión de Juan del cielo nuevo y de la tierra nueva, y también de la gloria que nos espera. Hermanos, del polvo a la gloria. Usted y yo somos polvo, pero pronto
saltaremos del polvo a la gloria. ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Del polvo a la gloria. Nosotros que éramos polvo, hermano, estamos llamados a una gloria eterna. Por eso, hermano, no te desalientes en este tiempo. No te desalientes, no decaiga tu fe. Agárrate de Cristo, camina con Él. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Esta mañana conversaba con mi hermano Nivaldo y le hablaba de Enoc, que caminó con Dios. Hasta que Dios le dijo a Enoc, ¿por qué no nos vamos para mi casa mejor? Y la verdad que caminó y se lo llevó Dios. Polvo y de pronto gloria. Aleluya. Amados hermanos, bendición de Dios para todos ustedes. Este tema es demasiado largo y le doy gracias por su paciencia y creo que cada una de las cosas ha sido interesante para ustedes y es solo una introducción, pues. Y ojalá se agarre de esa palabra, del polvo a la gloria. Anótelo, anótelo. Haga su propio bosquejo en eso. Amén. Aleluya. Ya veo algunos que lo tienen listo. Ya. Aquí tengo. Aleluya. Del polvo a la gloria. Aleluya. Qué glorioso, hermano. Dios nos bendiga. Pastor, le entrego el lugar. Pastor, no sé si dejamos un momento de alguna pregunta o, Si desean. ¿sí? O hay alguna duda que haya quedado que requiera ser a lo mejor aclarada, está la libertad. También si no se atreve a hacerlo público, a lo mejor por chat, preguntar. Está la libertad, hermano, ya no sé si... Dígale a los hermanos que preguntar, hermanos, no, ninguno de nosotros vamos a pensar que ustedes por preguntar es un ignorante. ¿Sabe? No hay peor ignorante que el que, teniendo la oportunidad de aprender, prefiere quedarse ignorando. Así que mejor pregunte. Amén. Ahora, dentro de las posibilidades que yo tenga, le responderé. Si no sé, le voy a decir, ¿sabe, hermano? Busquémoslo juntos y la próxima vez que me invite el pastor Raúl, le doy la respuesta. Amén. O conversamos por otra vía y le explicamos. Amén. Gloria a Dios. Si hay alguna pregunta, ahí está. ¿No hay nadie que quiera hacer alguna pregunta en relación a esto? O a lo mejor ¿Alguna duda? Bueno, primero dar gracias al pastor porque ha sido un tema súper interesante. He visto varias cosas que no tenía claras, sobre todo el tema del arrebatamiento y la venida de Cristo. Y me queda la duda de después que pase el arrebatamiento, venga la gran tribulación, ahí viene recién la segunda venida de Cristo. Exactamente. Exactamente. Cuando, hermanas, uno de los pasajes que nosotros a veces hemos confundido es justamente el pasaje de Mateo cuando dice que Él va a venir y se va a sentar en el monte del Olivo y va a juzgar a las naciones, y va a juzgar a las naciones como quien separa las ovejas de los cabritos. Y creemos que Jesús viene ahí y ahí nosotros, no, como somos ovejas, y los cabritos serían lo del mundo, y a los cabritos dice ya el fuego preparado para ustedes, y estos otros son mis ovejas. Y esos versículos o ese pasaje lo hemos entendido mal. Eso no tiene nada que ver con nosotros los creyentes. Eso tiene que ver con las naciones. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando Cristo venga en su segunda venida, va a juntar las naciones y las va a juzgar. ¿Y cuál va a ser la razón del juicio? Cómo reaccionaron esas naciones con su pueblo Israel. Porque le dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quiénes son? Los hermanos de sangre. Israelita.
los israelitas. Entonces, esos pueblos, esas naciones van a ser juzgadas por su trato con Israel. Amén. Por eso es que siempre la iglesia nunca debe olvidar de orar por los israelitas, por nuestros hermanos israelitas, porque ellos son el verdadero pueblo, el olivo original. Nosotros somos injertados en ese olivo. Amén. Por causa de Abraham, por causa de Jacob, aleluya, y por causa de David y de todo, ellos son muy preciosos ante los ojos del Señor. Aunque ahora Dios les cerró los ojos, los oídos, para que no escuchen, aunque muchos judíos se están volviendo al Señor ahora. Y hay una iglesia, la cual es conocida como la iglesia mesiánica, la que está procurando evangelizar a los judíos. Y hay muchos judíos que se están convirtiendo, de verdad. Amén. De hecho, durante la gran tribulación se van a convertir una enormidad de judíos. Amén. Bien, Dios les bendiga. Última pregunta, o si hay alguna, si no, pastor, le dejo en su lugar. Seguramente algunos niños ya están con sueño, los papitos tienen que echarlo a la cama. Amén. No sé si hay algo más, hermanas, hermanos. Pastor, un alcance con respecto a las profecías que normalmente, tal vez hoy día, de acuerdo digamos, a la contingencia que estamos viviendo, se han levantado muchos profetas, e inclusive algunos han declarado de que hasta el jinete del caballo amarillo se ha manifestado hoy día en el mundo, considerando, digamos, que esta pandemia está trayendo muerte. ¿Qué tan rígido nosotros tenemos que ser en relación a eso? Podemos ver figuras nomás. Es decir, como lo dijo Jesús, son principios de dolores. Pero el caballo amarillo todavía no se ha manifestado. Ni todavía se ha manifestado el jinete del caballo blanco, no es que está la iglesia, pues. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que el jinete del caballo blanco no se puede manifestar porque hay quien al presente lo detiene. ¿Y quién está aquí al presente? La iglesia. No se puede manifestar el anticristo. Hablamos del anticristo, le tiran la idea de que podría ser Juan Carlos el rey de España. Otros dicen que, en fin, le dan a cualquiera por ahí. Otros dicen que ya está el anticristo por ahí, por Siria, no sé a dónde, en fin. Pero todo aquello, hermanos, son solo pinceladas que la gente puede que tengan razón, a lo mejor, pero nosotros sabemos que eso todavía no llega. Y mientras esté la iglesia aquí, no se va a manifestar, porque estamos nosotros. Somos la sal de la tierra, y la sal todavía no está insípida para poder detener todo el mal que habrá de venir sobre la tierra. Pero una vez que la sal sea levantada, una vez que la luz sea levantada, una vez que la iglesia sea levantada, aleluya, entonces el mal se desencadena sobre la tierra. Amén. Un poco a lo mejor para aclarar, yo acoté varias cosas, un poco a lo mejor para aclarar un poco, pastor, la definición de lo que es el canon. Y usted partía hablando, digamos, que uno de los libros más controversiales fue el Apocalipsis en cuanto a canonizarlo. No sé si los hermanos tienen claridad en relación a realmente el canon, a lo mejor brevemente como para... Ya, la palabra canon tiene relación con una forma de medida, una forma de medida. Es como podríamos decir nosotros, tenemos un metro, una wincha, tengo un metro. Y sé que un metro, dentro de esos metros hay 10 centímetros, 15, y todo eso está dentro de esa regla de medir. Canon es una medida, una forma de medir la calidad, la escritura, la veracidad de ese libro. Usted sabe que nosotros tenemos muchos libros que no están en nuestra Biblia, o sea, hay libros que no están en nuestra Biblia, que lo tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa,
nosotros tenemos 66 libros y hay unos libros que por la mayoría de los creyentes o los grandes hombres de Dios han aceptado que estos 66 libros que tenemos nosotros son los que están aprobados dentro de esa línea, que estuvieron dentro de ese parámetro, la inspiración, la veracidad de ese libro, y que no hay cosas extrañas, porque hay libros que son extraños, que tienen otra forma, digamos, y fueron evaluados y fueron dejados fuera. Fue un trabajo no solo de algunos hombres, sino de muchos hombres. Grandes concilios. La iglesia primitiva no aceptó todos los libros, por ahí andan circulando otros evangelios. Otro evangelio, un evangelio de Judas, otros apocalipsis, pero no cumplieron con la regla de medir que pusieron. Es decir, ya, es como cuando usted va a buscar trabajo y el jefe dice, mire, a la señorita que hace la entrevista, mire, queremos una persona que, bueno, sea alto, no sea demasiado gordito, porque queremos que sea representante de nuestra empresa, así que le ponen un montón de cualidades que debería tener. Y el que achunta y tiene las condiciones que está pidiendo, entonces este es el que necesita. Bueno, así se hizo con los libros. Se midieron todas las cosas, los releyeron, lo estudiaron, vieron la originalidad de ese libro. Bien, gracias, eso es el canon. Gracias, pastor. No sé si, como ya para ir finalizando, no sé si hay alguna otra duda, hermano, que le haya quedado del tema. Si no, damos por terminado. Amén. Agradecer al pastor Rodas por este tiempo que se ha dado de poder preparar, ¿no es cierto?, este tema y poder abordarlo. Yo creo que es interesante el poder abordar sobre todo estos libros que son muy difíciles allí de comprender. Amén. Y necesitamos también esa ayuda, la maestría, para poder allí ir entendiendo poco a poco lo que este libro guarda entre sí. Amén. Así que Dios nos bendiga. Espero que les haya servido, hermano. Amén. Como decía el pastor, esto es una pincelada, es una introducción, y si allí a ustedes le nace la inquietud de ir profundizando más allí en el tema, podemos seguir preparando allí, abordando en detalle, ¿no es cierto?, lo que el libro contempla. Amén. Así que gracias, pastor Rodas, por habernos aportado esto. Vamos ya a finalizar entonces. Pastor, el capítulo 12 y 13 es muy interesante y ha sido también muy manoseado y muy mal interpretado, y interesante verlo eso cuando ustedes lo quieran analizar. Sería importante verlo a la luz de todas las escrituras. Amén. Bien, hermano, entonces ya vamos a finalizar. Vamos a pedir allí que podamos estar cantando un alabanza o coro para ya estar finalizando. Hermana Margarita, por favor. Cantamos un coro y ya nos vamos. Amén, pastor. A casita. Amén. Sí. Tenemos 10 minutos para llegar a la casa. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Mas yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado.
y en este lugar en que estoy yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra se gritan las almas, porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Damos gracias entonces al Señor. Amén. Por lo que Él nos ha permitido realizar en esta plataforma. Agradecer, hermano, a cada uno de ustedes su presencia. Y ciertamente es una bendición para todos los que hemos estado conectados, estar a los pies de la palabra del Señor. Así que un saludo a todos mis hermanos. Amén. De los distintos lugares, norte, Lautaro tenemos, hermanos, Temuco, Valdivia, Diego de Almagro, amén, el tío Abraham desde Antofagasta, amén, Dios bendiga a todos nuestros hermanos, amén. Entonces vamos a finalizar, le vamos a pedir, amén, a nuestro hermano Iván, si está por ahí está mi hermano Iván, que nos pueda despedir de este servicio. Oramos al Señor, ¿les parece? Incline su rostro allí donde está y le damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias, amado Dios, por tu amor, tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Señor, por un momento escuchar tu palabra, por cantar, por alabar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque podemos también ver a nuestros hermanos por intermedio, Señor, de esta plataforma, Señor. Gracias porque tú lo tienes también con salud, lo tienes, Señor, yo creo, alegre, contento, porque somos hijos tuyos, Señor, y somos hijos de una promesa fiel que nunca fallará, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, muchas gracias por nuestros pastores que pueden estar junto a nosotros, Señor. Gracias, Padre de los cielos, por todo ver nuestros hermanos junto a sus familias, Señor. Padre, te pedimos una bendición, Señor, durante la semana, Señor, hasta vernos el domingo, si así tú lo quieres, Señor. Muchas gracias, Señor. Pedimos una bendición por este culto en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Glorificamos al Señor.
Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Váyase derechito para su casa. Amén. No lo van a controlar por ahí. Váyase. Salud. Amén. Chao, Abraham. Nos vemos Bendición. el domingo. Amén. Muchas bendiciones a todos los Abracito. hermanos. Amén. Bendiciones. Aleluya. Bendición, Mauricio. Chao, Mauricio. Bendición. Hermano Gregorio, Dios le bendiga. Amén. Tío Nivaldo, bendiciones. Un abrazo, Bendición. tío Carlito. Del polvo. Carlito, del polvo a la Hermano, gloria. bendiciones, hermano Germán. Bendiciones. Amén. Sí, Dios. Bueno, hermano Germán, nos vemos. Nos vemos el sábado. Aleluya, amén. Gracias, Señor. Saludos, tío. Simoncita, un abrazo. Hermano Gregorio. Tío Abraham, tía Hilda. Luca. Dile, Luquita. Marquita, ya. Ya, mi hermano. Kevin. Ya, nos vemos ahora sí. Cuenten. Chao. 3, 2, 1, 0.